Parado, ¿no? Buenas tardes, San Miguelito. Hemos aquí nuevamente para traerle a usted un mensaje de parte de nuestro Dios que está en los cielos, que tiene sus ojos fijos en cada uno de nosotros en el día de hoy. Y toda la vida nuestra, Dios tiene sus ojos sobre nosotros, porque Él quiere hacernos bien. Y para eso estamos aquí, para compartir contigo las buenas nuevas de salvación que es en Cristo Jesús. Porque Cristo es la provisión de Dios para el hombre, para todos los hombres. Porque dice la Escritura de que todos somos pecadores, no hay uno que se escape. Todos somos pecadores y necesitamos la salvación que nos es dada por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque para eso murió Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Enviado desde los cielos, Hijo de Dios, Dios le preparó un cuerpo humano para que habitase entre nosotros, trajese el mensaje de Dios, hablase acerca del amor de Dios y también de lo que Dios ha preparado para la humanidad. Y lo que Dios ha preparado para los hombres es salvación, porque todos nosotros necesitamos la salvación a causa de nuestros pecados. Todos somos pecadores. Desde que nacemos desde el vientre de nuestra madre, aún en el vientre de nuestra madre estamos siendo formados en pecado. Porque toda la humanidad está caída, está envuelta en pecado. Desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios, a partir de ese momento el pecado se introdujo en la humanidad, se introdujo en la creación de Dios. Y todos los descendientes de Adán y Eva hasta nuestros días, todos estamos afectados por el pecado. No hay manera que el hombre se libre del pecado por sí mismo. No hay nada que el hombre pueda hacer para librarse del pecado por sí mismo. Dios, viendo la condición nuestra, tomó a su Hijo sentado con Él en la eternidad, en los cielos, en la majestad de su reino, y le preparó un cuerpo para que fuese un hombre como usted y como yo, y que pudiera también experimentar la muerte física, porque era necesario que un inocente, una ofrenda inocente, un cordero inocente fuese inmolado para derramar su sangre, para redimirnos del pecado, para quitar el pecado que nos separa de Dios nuestro Padre, nuestro Creador. No había otra forma sino enviar a su propio Hijo al mundo, envuelto en un cuerpo como el nuestro, siendo el Hijo eterno de Dios, se encarnó para traernos el mensaje del Padre Celestial. Nuestro Padre que ningún hombre ha podido ver porque es el Dios invisible. Dios santo, 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 que habita en la santidad, y el pecado nos separa de Él. Pero Dios tomó a su Hijo y lo envió a la tierra, lo envió a este mundo, para que, muriendo en la cruz del Calvario, Él pudiese derramar su sangre, y con esa sangre derramada en la cruz del Calvario, fuésemos nosotros limpiados, santificados, quitado el pecado, borrado el pecado de la vida de cada uno de nosotros, y así poder entonces acercarnos a Dios. Porque Cristo, muriendo en la cruz del Calvario, nos reconcilió con nuestro Padre Dios. Fue necesario que Cristo muriese, porque el pecado hacía separación entre nosotros y nuestro Padre Dios. Cristo murió en la cruz para reconciliarnos con Dios por medio
del derramamiento de su sangre. Sangre preciosa, sangre del Hijo de Dios. No menospreciemos el sacrificio de Cristo, ignorando el regalo de Dios. Dios nos da por medio de la fe el regalo de la salvación y de la vida eterna. Dios nos da por medio de la fe la herencia en el reino de los cielos, su herencia. Podemos ser nosotros herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús, mediante la fe en Jesucristo. Todos nosotros necesitamos ser perdonados porque somos pecadores. No podemos decir yo no soy pecador. Todos, desde que nacemos, alguna mentira hemos dicho, eso es pecado, y eso nos separa de Dios. Algunos hemos cometido errores como robar, incluso adulterar. Casados y adulteramos. Somos infieles a nuestra esposa, o las mujeres infieles al esposo. Eso es pecado. Pero lo que pasa, mis amigos, es que el hombre por sí mismo no puede controlar sus malos deseos. No puede controlar los deseos de su cuerpo. Su cuerpo le pide, ve y haz tal cosa. Ve y mata, ve y roba, ve y viola, ve y fornica. Oh, sí, eso nos lo pide el cuerpo. El cuerpo tiene mucho apetito, es el apetito del pecado, porque el pecado vive en nuestro cuerpo. No podemos deshacernos de él. Pero para eso apareció Cristo el Señor, para deshacer las obras del diablo, para destruir el pecado en nuestras vidas. Para eso Dios, aunque usted no lo sepa, Dios hizo a Jesucristo pecado, lo hizo pecado en la cruz del Calvario. Sí, lo hizo pecado para poder derramar su ira contra el pecado sobre su Hijo, que en ese momento no era ya su Hijo, sino el pecado de todos nosotros. Y de esa forma Dios pudo satisfacer su justicia, porque la paga del pecado es la muerte, y Dios no quiere la muerte del pecador. Por eso envió a su Hijo, para que usted y yo no muramos eternamente, sino que entremos al reino de los cielos. Una entrada que es por la fe en Jesucristo. No hay otra manera. Y hay una realidad que muchos queremos desconocer, y es que hay un reino de Dios que se va a establecer. Primeramente se establecerá el reino de Dios aquí en la tierra. Dentro de pocos años, no más de 10 años, veremos al Dios de la gloria, a Cristo Jesús, venir en las nubes con poder y gloria, con los ejércitos celestiales, a instaurar su reino aquí en esta tierra. No más de 10 años, acuérdense del día de hoy. Veremos a Cristo viniendo en las nubes a reinar en este mundo que el hombre está destrozando, está destruyendo. Y si no fuera por la misericordia de Dios, por la intervención de Dios enviando por segunda vez a su Hijo, este mundo se destruiría. Hay suficiente poder de destrucción entre las poderosas naciones, Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte, dispuestas a lanzarse bombas nucleares entre ellas, justamente para establecer su dominio. Y habrá mucha destrucción en este mundo próximamente, pero Dios está mirando desde los cielos. Dios no quiere que los hombres se destruyan. Dios no quiere que su creación sea destruida por el diablo, porque quien está detrás de todas estas intenciones del hombre es Satanás, que insta al hombre a matar, a hurtar, a destruir, porque para eso apareció Satanás, para destruir la obra de Dios. Pero Dios es Dios, es nuestro todopoderoso Dios y Padre, y Él no dejará que su obra sea deshecha. Por eso envió a Jesucristo, y no lo envió en vano.
envió a su Hijo Jesucristo para que por medio de Él nosotros seamos salvos. Y solamente tenemos que extender nuestras manos, presentarle nuestros corazones a Dios, arrepentidos de nuestro caminar, de nuestro pecado, y pedirle perdón, y Él nos limpia de todos nuestros pecados y nos abre las puertas de su reino para que nosotros podamos entrar y ser partícipes de la vida venidera. Quiero compartir con usted este pasaje. Esto está en 1 Corintios capítulo 6. Escuche usted lo que dice la palabra de Dios. Dice: ¿no saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hay una pregunta interesante. ¿No saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Eso significa que hay un reino de Dios. Y además de que significa que hay un reino de Dios, de que Dios quiere que muchos entren a su reino, pero los que no entrarán serán los injustos, los que aman la injusticia, los que andan torcidamente en esta vida, los que andan sin tener en cuenta a Dios en sus corazones y en los caminos y en las obras que hacen. Esos son los injustos a que Dios se refiere. Hombres y mujeres que viven su vida sin tener a cuenta a Dios para nada. Estos son los injustos. No erren, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores. Mire usted la lista. Ni los estafadores entrarán y heredarán el reino de Dios. Ahí Dios nos dice quiénes no entrarán, quiénes no heredarán su reino. Es una lista larga y esta no es agotada. Hay un gran etcétera. Los mentirosos no entrarán. Los idólatras no entrarán. Pero hay algo aquí interesante. Todos ellos no entrarán. Muchos, si no la mayoría, hacen lo que el cuerpo les pide, lo que los deseos naturales le piden. El fornicar es un deseo natural, hombre y mujer. Pero Dios ha establecido que el acto sexual sea entre marido y mujer, sea bajo el santo matrimonio. Pero hoy en día la sociedad ha desobedecido a Dios, ha ignorado las demandas de Dios, y ya los jóvenes de los 13, 14, 12 años están fornicando. Sí, créalo. ¿Por qué lo hacen? Porque están desconociendo a Dios, están viviendo sin tener a Dios en sus corazones. No tienen temor de Dios. Por eso es que el Señor dice: hay un reino al cual quiero que entren, pero aquellos que viven de esta forma no entrarán. Ahora usted puede decidir seguir en su propio camino, deleitándose con los deleites y deseos de su cuerpo, y no entrar al reino. Esa es su decisión. Oh, bendito Dios. Claro que sí. Dios respeta la decisión del hombre, pero sí le anuncia al hombre que hay un reino que se ha de establecer prontamente cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, a reinar en este mundo. Y con Él estaremos todos los que hemos creído en Él y hemos buscado obedecer a Dios y agradar a Dios por el poder del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pues bien, quiero terminar este pasaje que dice: y todo este listado que vimos anteriormente, fornicarios, adúlteros, mentirosos, idólatras, afeminados y los que se echan con varones,
o sea, los homosexuales, todos ellos no heredarán el reino de Dios. Dice, y esto eran algunos de ustedes. Algunos de ustedes eran de este tipo de personas, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Aquí termino y concluyo este mensaje. Dios sabe que su poder, el poder de la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario, tiene potestad para limpiar nuestro pecado, sea que seamos borrachines, sea que seamos fornicarios, sea que seamos adúlteros, sea que seamos ladrones, sea que seamos idólatras, sea que seamos mentirosos, sea que seamos homosexuales o afeminados. Hay poder en la sangre de Jesús para lavarnos y limpiarnos de ello. Sí, por eso es que dice la Escritura, de esto eran muchos de ustedes, algunos de ustedes andaban de esta manera, aleluya, perversa, torcida, pero fueron alcanzados por el poder de la sangre de Jesús y ahora han sido lavados, ahora han sido santificados, ahora han sido justificados delante de Dios. Ahora estamos en buen término con Dios, porque por la sangre de Jesucristo hemos sido lavados. Y esta tarde quiero terminar invitándote. Lava tus pecados en la sangre de Jesús, para que puedas ser lavado, santificado y justificado, y puedas entrar al reino de los cielos mediante la fe en Jesucristo. Para eso apareció Jesucristo, para darte la entrada al reino de los cielos. No desprecies esta oportunidad. O entras al reino de los cielos, o entras a las tinieblas y al fuego eterno. El pecado te lleva al fuego eterno. La sangre de Jesucristo aplicada en tu corazón te limpia de todo pecado y te abre las puertas para que entres al reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Llévate estas palabras en tu corazón y en tu casa medita en ellas. Arrodíllate delante del Señor y pídele perdón por tus pecados. Confiésalo como Señor y Salvador y entra a su reino para gloria de su nombre. Que Dios me la bendiga grandemente. Oh, gloria a Dios. Santo,